Hola a todos y bienvenidos a Fisimanía. Hoy vamos a estar hablando de las unidades en las ciencias y la conversión de unidades. Antes que todo quiero dejaros saber que en la descripción vais a tener los tiempos para ir a secciones específicas de este video. Sin más dilación, vamos a empezar. Pues lo primero que quiero explicar es el por qué usamos unidades en la ciencia. La ciencia requiere de experimentos para hacer exámenes de fenómenos naturales. Por ejemplo, un fenómeno natural puede ser simplemente el hecho de tirar una pelota hacia arriba y mientras viene para abajo, entonces medimos a qué aceleración se está aproximando hacia nosotros. Por ejemplo, entonces mediríamos que la aceleración es 9.81 metros por segundo al cuadrado. Es el hecho de medir este valor lo que requiere las unidades. Por ejemplo, si estuviéramos midiendo esta aceleración pero no tuviéramos unidades, entonces no sabríamos a qué se está refiriendo ese valor. Lo que quiere decir esto es que, por ejemplo, si no tuviéramos estos metros por segundo al cuadrado y simplemente tuviéramos este número de 9.81, no sabríamos a qué se refiere este valor. Es el hecho de tener estas unidades metros por segundo al cuadrado que podemos saber qué es lo que estamos midiendo cuando hacemos un experimento sobre un fenómeno natural. Entonces, dicho esto, ¿cómo hacemos uso de las unidades para medir cosas de interés? Pues, por ejemplo, cuando nosotros estamos midiendo un objeto físico o una cantidad física, lo que estamos haciendo es haciendo una comparación entre el objeto que nosotros queremos medir y un objeto de referencia. Entonces, sé que esto a lo mejor no tiene mucho sentido ahora mismo, pero vamos a ver un ejemplo. Imaginaos que hemos cogido como referencia este coche y entonces lo que queremos medir es esta casa tan bonita que tenemos aquí. Entonces, lo que haríamos nosotros es, vamos a poner el coche de tal manera que ocupe la longitud de la casa desde un extremo de la casa hacia el otro. Entonces, esto lo que significa es que vamos a poner el coche empezando desde aquí hasta donde vaya a llegar. Por ejemplo, vamos a decir si es la mitad, y entonces después vamos a volver a poner ese coche desde donde se había quedado hasta el otro extremo de la casa. En este caso, por ejemplo, si hacemos esta medición, lo que nos podemos dar cuenta es de que nuestra casa tiene como longitud 2 coches, porque en esta longitud de extremo a extremo caben 2 coches. Entonces, como este es nuestro objeto de referencia, podemos decir que la longitud de la casa es igual a 2 coches. Ahora, esto lo podríamos haber hecho de otra forma y gracias a los científicos nosotros no usamos los coches para medir longitudes. Lo que usamos es, por ejemplo, el metro. En este caso, por ejemplo, imagínate que medimos la casa y vemos que la casa mide 4 metros. Entonces lo que diríamos es que la longitud de la casa es igual a 4 metros. Si nos damos cuenta, hemos medido la misma casa de 2 maneras diferentes, una usando las unidades de coches y la otra usando metros. Entonces esto lo que significa es que podemos medir la misma cosa con diferentes unidades, y esto es lo que nos lleva a tener factores de conversión entre unidades, y es lo próximo que vamos a ver. Por lo tanto, podemos ver
que para medir la misma cantidad o el mismo fenómeno físico podemos hacerlo de diferentes formas. Por ejemplo, los ingleses miden las distancias en millas. Los hispanos y los latinos suelen medir las distancias en kilómetros o en metros. Entonces, por ejemplo, una de las conversiones que tenemos es que una milla es igual a 1.6 kilómetros. Es esta conversión la que nos permite cambiar entre unidades de millas a kilómetros, o al revés, de kilómetros a millas. Entonces, por ejemplo, una cosa que quiero que se den cuenta de esta expresión es que lo que queremos decir con estas conversiones no es que el valor de 1 es igual a 1.6. Esto no es lo que queremos decir. Lo que queremos decir es que una milla, esta unidad de longitud, es igual a esta otra unidad de longitud, que es el kilómetro. Entonces estamos diciendo que esta longitud es igual a esta otra longitud, son equivalentes. Entonces, ya que estas dos son equivalentes, podemos hacer un factor de conversión. Este factor de conversión es simplemente una división, que es una milla dividido entre 1.6 kilómetros, y esta división es igual a 1, porque acordaos de que esta unidad y esta unidad son equivalentes, por lo tanto es 1. Y si lo ponemos al revés, 1.6 kilómetros dividido entre una milla, sigue siendo lo mismo. Esto es igual a 1, porque los dos son equivalentes. Estos números no son iguales, pero las longitudes son equivalentes. Para ver cómo se hace el uso de la conversión de unidades, vamos a empezar por ver un ejemplo. Ok, entonces, imaginad que tenemos una persona llamada A y una persona llamada B. Y la persona A mide longitudes en kilómetros y la persona B mide longitudes en millas. Y voy a poner mi para abreviar. Entonces, vamos a decir que la persona mide la distancia entre la casa número 1 y la casa número 2. Y entonces, al medir, encuentra que esta longitud o esta distancia es de 3.2 kilómetros. Si quisiéramos saber cuál sería la distancia que mide B en millas, ¿cómo haríamos este proceso? Bueno, aquí arriba hemos escrito una conversión. Hemos dicho que una milla es igual a 1.6 kilómetros. Y tenemos este factor de conversión que es igual a 1 y que nos va a permitir cambiar de kilómetros a millas. Entonces, lo que podemos hacer es escribir 3.2 kilómetros es igual a estos 3.2 kilómetros multiplicados por un factor de conversión. Pero ¿cuál factor de conversión debemos usar? ¿Este o debemos usar este? Bueno, pues como veis, en esta expresión de aquí abajo tenemos los kilómetros en la parte de arriba de la expresión. Entonces, como nosotros lo que queremos es conseguir un valor en términos de millas, debemos tener los kilómetros divididos. Entonces esto significa que podemos usar el primer factor de conversión, que es una milla dividido por 1.6 kilómetros. Entonces esto nos va a dar las millas que queremos. Podemos ver que los kilómetros se cancelan. Entonces cuando multiplicamos 3.2 por 1 dividido por 1.6 nos da un valor de 2 y las unidades aquí son millas. Entonces lo que vemos es que
3.2 kilómetros son equivalentes a 2 millas. Ahora vamos a ver otro ejemplo en que una persona llamada A mide que la velocidad de un coche es de 300 kilómetros por hora. Entonces, si tenemos una persona B que mide las velocidades en millas por segundo, ¿cuál es la velocidad que medirá esta persona B? Bueno, podemos empezar por cambiar las unidades de kilómetros a millas. Sabemos que 1.6 kilómetros es igual a una milla. Entonces, podemos escribir que 300 kilómetros por hora son iguales a 300 kilómetros por hora por nuestro factor de conversión, que es una milla dividido por 1.6 kilómetros. Como vemos, las unidades se cancelan nuevamente. Entonces, haciendo esta calculación con la calculadora, conseguimos un valor de 187.5 millas por hora. Pero como vemos, todavía no hemos acabado. Tenemos que convertir las unidades de horas a segundos. Entonces, esta parte es un poco más difícil, no muy difícil, pero es un poco más difícil debido a que para convertir de horas a segundos vamos a necesitar dos factores de conversión, ya que lo que sabemos es que una hora es igual a 60 minutos y un minuto es igual a 60 segundos. Entonces, podemos escribir que 187.5 millas por hora es igual a 187.5 millas por hora multiplicado por el primer factor de conversión, que lo que queremos hacer es cambiar de esas horas a nuestra próxima unidad, que va a ser minutos. Y después de cambiar de horas a minutos, lo que vamos a hacer es cambiar de minutos a segundos. Entonces, ahora vamos a escribir que una hora dividido entre 60 minutos es nuestro primer factor de conversión. ¿Y por qué las horas arriba y no los minutos arriba? Pues porque queremos cambiar de horas a minutos. Entonces, para poder cancelar estas unidades, tenemos que ponerlas en direcciones opuestas, en este caso, uno arriba y uno abajo. Entonces, horas y horas se van a cancelar y nos va a dar los minutos. Entonces, nuestro siguiente factor de conversión nos tiene que dar segundos, que es lo que deseamos. Entonces, nuevamente, vamos a tener que poner los minutos arriba, ya que en este primer factor de conversión los minutos están abajo y los segundos abajo, para darnos el valor que deseamos con las unidades correctas. Entonces, vemos que tenemos que los minutos se cancelan y entonces ya tenemos las unidades que deseamos, que van a ser millas divididas por segundos. Y haciendo esta calculación nuevamente en la calculadora, nos va a dar 0.052 millas por segundo. Finalmente, quería que supierais que cuando estamos midiendo una cantidad física, una longitud, una temperatura, el peso de una persona, tenemos que tener cuidado con las unidades, ya que no podemos medir, por ejemplo, una longitud en grados Fahrenheit o en grados Celsius. Tenemos que tener cuidado y medir las unidades, medir esa cantidad con las unidades que tocan. Y lo próximo que quería deciros es que los científicos alrededor del mundo y los ingenieros usan comúnmente un sistema de unidades que se llama el Sistema Internacional de Unidades, o el SI por sus siglas en francés, y que os voy a estar dejando una lista con sus definiciones de todas las unidades en el sistema internacional. Esta lista posiblemente esté en inglés, pero espero que os pueda ayudar
y que os sea útil. Con esto me despido. Muchas gracias por ver el video. Si tenéis alguna duda, por favor, dejadlo en los comentarios. Muchas gracias.